Estamos de vuelta con ustedes a través de la hora 3 y vamos a compartirles a ustedes este segmento, la entrevista. El día de hoy tenemos como invitada a Claudia Figueroa. Claudia es egresada de periodismo de la Facultad de Comunicación Social, igualmente egresada de Derecho y Ciencias Políticas, ambas carreras de la Universidad de Panamá. Tiene curso de Género y Comunicación por parte del Instituto Internacional de Periodismo José Martí en La Habana, Cuba. Y además ha participado y sigue participando en Espacio Encuentro de Mujeres. Es estudiosa de la comunicación para el cambio social y además defensora del derecho humano a la comunicación. El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que esperamos sea de su agrado y además sea de total importancia para ustedes, así como lo es para nosotros, y es cómo los medios de comunicación reproducen y naturalizan la violencia, sobre todo pues la violencia de género. Bienvenida, Claudia, gracias por acompañarnos en este espacio para tocar este tema, pues que tú como comunicadora, como mujer, pues tendrás también mucho que contarnos el día de hoy al respecto. Buenas tardes, Rita, muchas gracias por la invitación. Gracias, John, saludos. Bueno, aquí con la mascarilla estoy, no sé si se escucha bien. Y muchas gracias a todas las amables personas que nos están escuchando esta tarde de lunes. Nos planteábamos el tema de cómo informar como periodistas, como comunicadores o personas que ejercen la comunicación en cualquier especialidad, cómo informar sobre la violencia hacia la mujer y sobre los femicidios, que es la forma más cruda de violencia hacia la mujer, ¿verdad? Porque hay muchas críticas, ¿no? Sobre todo en estos periódicos que se hacen llamar de crónica roja, ¿verdad? Los tabloides que pues casi a diario presentan estas informaciones en sus portadas, ¿verdad? Y dentro del periódico. Para informar sobre el problema, es importante como comunicadores que ejercemos una función social, ¿verdad? Aquí en Panamá, es de denunciar y promover el fin de la violencia femicida hacia las mujeres, que es un problema social. Pero todo debe partir de una base ética que es un tema que como estudiantes de la Universidad de Panamá y desde la educación básica en las escuelas hablamos sobre la ética, ¿verdad? Que la vemos con 4 pilares, ¿no? Para estar claros y claras, que es no hacer el mal, hacer el bien, ser justos, ser justas con las personas y respetar la autonomía de las personas. En base a ese enfoque ético, tenemos que decir que no debería la información sobre violencia hacia las mujeres, sobre los femicidios, partir de un enfoque sensacionalista, porque esa es como la práctica en algunos medios de comunicación en el que pues se encausa a los periodistas que son trabajadores, trabajadoras de estos medios, a presentarlo de una forma sensacionalista. ¿Por qué el sensacionalismo es negativo para la sociedad? Porque usa las emociones que le pueden causar a cualquier persona ver la muerte de otra persona, usar esas emociones para vender ese periódico, utilizar quizás ese morbo, esa curiosidad que te puede provocar como ser humano ver el asesinato, el femicidio de una mujer, usar esas emociones para vender ese periódico, ¿verdad? Y un caso más grave que es cuando la persona fue asesinada por el hecho de ser mujer. ¿Verdad? Es un caso agravado, ¿verdad? De un homicidio, que en este caso sería un femicidio. También tenemos como comunicadores, comunicadoras que, bueno, que distinguir entre el femicidio y entre una muerte violenta de una mujer. Un femicidio es cuando una mujer es asesinada por el hecho de ser mujer, por el hecho de la relación que tiene con alguna persona, con algún hombre, ¿verdad? Que es su pareja, expareja, o con quien mantuvo una relación, o con quien no mantuvo una relación, pero este hombre pues pretende tener un poder
sobre ella por el hecho de ser mujer, o toda una serie de causales que se explican en el Código Penal en Panamá, ¿verdad? Pero este hecho es diferente del femicidio a cuando una mujer muere, como podría también haber muerto un hombre, ya sea por un robo, por cualquier hecho, digamos, de violencia, pero que igual hubiera muerto si fuera hombre o fuera mujer indistintamente. Entonces eso no es un femicidio. El femicidio es cuando la mujer la matan por el hecho de ser mujer, que si no hubiera sido mujer no le hubieran quitado su vida. Ahora, me preguntabas, Rita, sobre, bueno, cómo informar cuando un periodista, una periodista se presenta ante este hecho y pues tiene que reportarlo. Tenemos que tener en cuenta una serie de puntos que pues yo he traído acá, ¿verdad? Lo primero es que la información se debe obtener de fuentes oficiales, ¿verdad? Como en toda noticia, más en un caso como un femicidio. Las fuentes oficiales serían por las autoridades. En ese momento llega algún funcionario o funcionaria del Ministerio Público a ver el hecho, ¿verdad? El Ministerio Público es una fuente oficial del femicidio. De hecho, en el sitio web, si ponemos en Google estadísticas Ministerio Público, allí hay una categoría sobre femicidio y allí los 11 de cada mes publican las cifras del mes anterior sobre los hechos de femicidio y también sobre violaciones y violencia doméstica. También se informa allí. Entonces, si nosotros queremos tener un dato oficial, una cifra, podemos obtenerla allí, o pues si podemos tener acceso a algún comunicado o entrevistar a alguna persona vocera del Ministerio Público que nos pueda ofrecer la información oficial sobre el hecho o los hechos de femicidio sobre el cual queremos informar. Si a veces es difícil en el momento pues rápido que necesitamos informar sobre ese hecho, deberíamos intentar o hacer el esfuerzo por buscar la mayor cantidad de fuentes secundarias posibles. Puede ser familiares de la mujer pues, que fue víctima de femicidio, familiares cercanos, amigos, amigas, o quizás el vecino o vecina que vivía cerca o al frente, compañeros, compañeras de trabajo, es decir, gente que estuviera lo más cercano a la víctima, que nos pueden dar información cierta del hecho. También están las fuentes terciarias, que pudiéramos quizás indagar en algún documento, algún informe, con el nombre del agresor, quizás buscarlo en internet, buscar otras fuentes, documentos en las instituciones o en internet que pudieran darnos quizás alguna pista o alguna información adicional sobre el hecho o sobre los femicidios en general, porque este no es un tema particular, ¿verdad? Que le suceda a una persona, sino que el femicidio y la violencia hacia las mujeres es un problema social. Muy interesante y sobre todo pues porque a pesar de que en la actualidad existe este constante crecimiento acerca de la concientización, respecto a la importancia de la igualdad de oportunidades y la erradicación de lo que es el sexismo, la naturalización de esas conductas y lenguajes machistas en los medios de comunicación pues de alguna otra manera genera cierto destacamiento cultural que hay que advertir, y además porque aunque celebramos cada 25 de noviembre pues esta lucha contra la violencia, todavía la forma en la que los medios de comunicación nos transmiten estas noticias sigue generando un impacto, pero no un impacto positivo. ¿Cómo la forma en la que los medios de comunicación transmiten estas noticias afecta a, no solamente, bueno, la víctima pues ya es víctima, ya ha muerto, pero cómo eso afecta a los familiares de estas víctimas, de estas mujeres, la forma en la que se presentan las noticias o la forma en la que la víctima no termina siendo víctima para los medios de comunicación, sino que termina siendo como un objeto? ¿Cómo eso los afecta a ellos? Sí, bueno, te hablaba antes de una primera recomendación, que es como una especie quizás de lista o de decálogo, pero a propósito de lo que te preocupa, lo que presentas, hay otro punto importante, que es que no se debe revelar información de la víctima en la noticia en el periódico, ni de su familia, ni los nombres de la familia, ni el nombre de la víctima, ni dónde vivía, que vivía en Don Bosco, en la calle tal,
no se debe decir, tampoco la empresa o el lugar donde trabajaba, que trabajaba en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Panamá, no se debe decir, o si era estudiante, que era estudiante de tal facultad, no se debe decir, porque estamos revelando una información que lo que estamos haciendo es revictimizar a la familia, a los hijos de la persona, ¿verdad? Eso no se debe decir, se puede informar sin decir eso. Yo tenía algunos ejemplos, y bueno, en este momento solo tengo uno acá, de una portada del diario El Siglo, que por todos lo vemos porque sale en su portada a diario, una sola, tengo muchas, pero aquí solo tengo una sola, del 18 de mayo, donde dice Parranda y discusión y muerte. Ese es el título de la portada, y es El Siglo, no es ni siquiera la crítica, ¿no? Entonces sale la foto, la cara de la joven, ¿verdad? Y dice, la encuentran fría en el portal de su casa, su marido dice que se ahorcó, ¿verdad? Y entonces sale el nombre de ella, fulana de tal, de tantos años, están revelando el nombre, el apellido de ella, su edad. Amaneció tirada en el portal de su casa en tal lugar, en tal provincia. Ahí están revelando la dirección donde vivía, ¿verdad? Su marido, al ser interrogado, señaló que luego del incidente se acostó a dormir y que una de sus hijastras lo despertó para alertarlo de la tragedia. Entonces aquí vemos muchos elementos que ponen, digamos, al escarnio público. Primero, puede ser que ella ya fue asesinada, pero ahí está su mamá, sus hermanas, sus hijos, sus compañeros de trabajo, o sea, la gente la va a identificar, ¿verdad? Y van a decir, ay, que mira lo que le pasó, que le hicieron, o quizás cuántas cosas, y eso no es ético, porque tenemos que ponernos en el lugar de la persona. Pues, bueno, si a mí me pasara esto, me hicieran esto, a mí me gustaría que mi nombre apareciera en el periódico y que todos mis compañeros de trabajo, la empresa, mi barriada, supieran esa situación que yo vivía, que yo tuve que denunciarla, pero si yo no lo hice, no tengo por qué ser expuesta por esa situación. Entonces se puede denunciar el hecho sin necesidad de revelar el nombre. Se puede decir que era una mujer, que pasó de tal forma, ¿verdad? Sí se pueden revelar los datos del femicida. Quizás en el primer momento, cuando acaba de ocurrir el hecho, no se puede revelar el nombre, pero una vez que al agresor le hayan imputado cargos, que eso por lo general es rápido, es cuestión de 2-3 días, que ya le han imputado los cargos por femicidio o violencia hacia la mujer, lesiones, tentativa de femicidio, ya a partir de ese momento sí se puede revelar el nombre del agresor, porque la persona es un peligro para la sociedad. También decir dónde está ubicado se puede decir porque, como repito, la persona es un peligro para la sociedad porque es un agresor. También es importante cuando describimos los hechos no utilizar adjetivos, para entrar a calificar, a opinar, sino buscar la mayor cantidad de datos posibles y ofrecerlos. ¿Por qué? Se debe indagar la mayor cantidad de información para que esos elementos nos ayuden como comunicadores a explicar por qué el hecho fue un femicidio. En el Código Penal y bueno, en la Ley 82, que es la que tipifica el delito de femicidio en Panamá, allí te describen, ¿no?, situaciones que hablan de la violencia hacia la mujer y tú puedes constatar por qué fue un femicidio. Muchas veces la violencia hacia la mujer o la violencia doméstica termina en femicidio. Entonces, eso es un patrón. Viene de un patrón que lo podemos ver con controles. El agresor le controla el tiempo a la mujer, que cuánto tiempo va a salir, que si estudie o no estudie, que si trabaje o no trabaje, que si puede ver a los amigos, que si puede ver a la familia, este tema de revisarle el teléfono, de no creer en su palabra, con el tema del control del dinero también, sobre la forma en la que se viste. Entonces, si en nuestra indagación como periodistas podemos obtener esta información de sus familiares, amigos, compañeros de trabajo, esa es la información que nosotros debemos ofrecer para que la audiencia, la sociedad conozca, o sea, este hecho terminó en un femicidio y venía de un patrón de violencia, de controles hacia la persona víctima que fue asesinada. Entonces podemos quizás detectar eso en otras relaciones o en nuestra propia vida y entonces podemos tomar conciencia de que estamos en peligro o de apoyar a una persona que podamos identificar que está en esa situación.
Excelente, y vamos a dejarlo ahí, Claudia, y vamos a una pequeña pausa y al volver vamos a tocar un poquito más este tema, sobre todo de los adjetivos, porque es muy, muy interesante e importante que lo